Chapatiyaka ri kaktihay talowich. Kakchikel ri kasheel, e kakchikela ri kahotay. Utsipetiki wanogel pa kaktihay talowich, junto samaj ri kakchikel cholchi. Hareri ruwak tijonik, karaibech chikotash tibetamaj kan wakami. Rupamri katijonik wakami, hari maya agilanik. Bienvenidos sean todos y todas a Kaktihay Talwech, un programa preparado por la comunidad lingüística Kakchikel. En esta ocasión estamos presentando a ustedes la 6ª lección. Esperamos que le pongan bastante atención para que adquieran estos conocimientos. Está preparado para que ustedes adquieran las 4 habilidades lingüísticas que son la pronunciación, la comprensión, la lectura y escritura. El tema de la lección de hoy es la numeración maya. Con ustedes, profesor Anselmo. Handila Mateos Malu, Handila Mateos Shibonogel, Rumanti Aperikus, Chokari Ramahri, Kindekachabel. Utzipetik, Chupamre Katehonik, Wakamin Katikrisah, Kariruwak Katehonik. Parubiri Kachikel Cholchi, Tikuluhun Nimalachrzili, which Hatakariahav, Stikohei Wikin, Chokahatakareha, Tesakarisahri Enao. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos sean todos a nuestro 6º programa. El día de hoy aprenderemos muchas cosas importantes para la adquisición del idioma maya Kakchikel. Por parte de la comunidad lingüística Kakchikel, reciben un cordial saludo. Asimismo, les extiendo el agradecimiento, ya que nosotros en verdad estamos agradecidos con ustedes por el tiempo que prestan para aprender nuestro idioma maya Kakchikel. El día de hoy vamos a abordar un tema nuevo. Un tema muy importante y a través de esto necesito que por favor ustedes estén repasando en casa, que repasen esta lección, que repasen las lecciones anteriores. ¡Ciprián, Tijonel! Hola, Charlie. ¡Hola, Tijonel! Utsawech. ¡Uts, Mateos! ¡Utsawech, Uts, Mateos. ¡Ja! ¡Uts, Mateos! Mateos, Cari. Mateos, Charlie. Hashat P, Hashat Okakikin. ¡Ja! Si no callan, rumano, jo, lingüetama, cachapel, Kakchikel. Ah, Nahuajona, Betamahri, Kakchikel, Chapel. ¿Tú deseas aprender el idioma Kakchikel? Qué bueno, Charlie. Veo que estás interesado. Mira, tú siempre me asustas. Yo estoy hablando con nuestros televidentes y de pronto tú apareces y me asustas. Pero qué bueno, Charlie. Qué bueno que ya estés acá. Hoy te tardaste un poquito, pero lo bueno es que ya estás acá. Jareya, Charlie, Jareya, Utska, Charlie. Muy bien, Charlie. ¿Tú me quieres ayudar? Navajo Yenato. Ah, Utska, Yenatok, Awakami. A ver, Charlie. Yo necesito mucha ayuda en este programa, ya que yo solo no puedo sacar el programa, ¿verdad? ¿Cómo te puedo ayudar? Bueno, es muy fácil, Charlie. Necesito que por favor me digas y se lo recuerdes a todos nuestros televidentes, ahí los que nos están viendo detrás de sus pantallas. Dime. ¿Dónde? Allá, mira, por allá están. Ah, allá. Ajá, por allá, ellos nos están viendo en casa. O bien puede ser en la oficina. Y sabes, Charlie, me contaron que también nos ven en algunas escuelas. ¿No te parece eso bueno? Sí, yo tengo un amiguito que me dijo que ya me había visto en la tele. Ay, Fíjate. qué alegre, Charlie, qué alegre. Bueno, Charlie, necesito entonces que me digas, ¿cuáles fueron los temas que abordamos en la lección anterior? La pluralización de los sustantivos. Ajá, ¿y qué más? Nombres de animales domésticos. Ah, y también animales domésticos. Exacto, Charlie, estás en lo correcto. Bueno, Charlie, yo te voy a hacer unas preguntas, vamos a retroalimentar, ¿sí? ¡Ja, Tijonel! Utska, Charlie, Hareri Kutunik. A ver, haz el sonido de un patish, por favor. Ajá, ahora haz el sonido de un wax. ¡Wax! ¡Mu! Muy bien, Charlie, te felicito. Bien, tú eres un ganador. Bueno, Charlie. ¡Ja, Tijonel! Utsri, Charlie, Radia, Tuncha con él. Wakami, Charlie, Peraj. Ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Hiciste la tarea? ¿Ja? ¿Shapen? Shapen de Samaj. Utsri, Charlie. Bueno, Charlie, por favor, compárteme a mí y a todos nuestros televidentes cuál fue la tarea y cómo lo resolviste. Cuéntanos. La traducción de unas palabras. Ajá, y aparte de la traducción. La pluralización. Ah, también la pluralización, exacto. Tijonel. Ah, muy bien. ¿Y lo hiciste? La primera palabra fue stan. Ajá, stan. Es señorita. Exactamente. ¿Y en plural? Stani. Stani. Muy bien. Stani. Exactamente. La siguiente palabra, por favor, Charlie.
Ishok. Ishok, ajá, ¿qué es? Señora. Ah, señora. Señora. ¿Y en plural? Ishoki. Ishoki, ah, muy bien. Seguramente allá en casa también lo hicieron así. Otra, Charlie, la otra, por favor. Umul. Umul, achkeri umul. Umul. Conejo. Conejo, ah, muy bien. ¿Y en plural? Umuli. Umuli, muy bien, umuli. Charlie. Ah, nek. Umuli, uts. Umuli. Umuli. Yalan uts, Umuli. Charlie, yalan uts. A ver, la siguiente. Achi. Achi. Ah, bueno, ¿y cómo se dice en plural achi? Achi. Bien. Y entonces, ¿pero qué es achi entonces? Hombre. Hombre, bien. ¿Y la Hombre. siguiente, Charlie? Quiero saber cuál es la siguiente. No me acuerdo. No te recuerdas. Chaconel. Ah, chaconel. ¿Y qué es chaconel? Ganador. Ganador. Y en plural, ¿cómo diríamos? Ganadores. Chaconela. Chaconela. Muy bien, Charlie. Chaconela. Bueno, yo sé que todavía hay algunas, pero por el tiempo que tenemos, bueno, necesito que solo me digas una. ¿Cuál es la siguiente? Tijoshel. Tijoshel. A ver, ¿y cómo se dice tijoshel? Ah, Tijoshela. Tijoshela. Muy bien, Charlie. Tijoshel. Rat at tijoshel. Ja, Charlie. Rat at tijoshel. Ring in tijonel. ¿Y qué es tijoshel? Tijoshel, alumno. Tijoshel, alumno o estudiante. Muy bien, Charlie, te felicito. Qué bueno que estés interesado en aprender el idioma, te lo repito y te lo voy a seguir repitiendo. Porque, sabes, es muy importante que aprendamos los idiomas mayas, como cualquier otra cultura. Ja, Charlie. Janila Mateos Charlie, Rumat Kope Weekend, Wakamika, Yohbe, Pajun Kupinik, Carisco Solimpe. Gracias, Charlie. Te invito a que tomes asiento, observes la clase y después te voy a llamar. Vamos a una pausa y volvemos. Los esperamos. Cactijay Talowich. Anila Mateos, Rumaish Kojiken. Wakamikan, Katkari Hunch, Rupam Katijonik, Rijanila Katzinel, Chupam Rejachabel. Gracias por continuar con nosotros. A continuación vamos a abordar el nuevo tema, la numeración maya. Pero más allá de la numeración maya, la denominación que recibe cada uno de estos números o numerales en idioma cachiquel. Y hoy vamos a ver primero los números desde el 0 hasta el número 20. Posteriormente vamos a ver algunas frases en las cuales se utilizan este léxico que estamos aprendiendo y que es muy importante también, ¿verdad? Ya que recuerden que todo se debe llevar a la práctica. Bueno, vamos a empezar. Cuando hablamos nosotros de numeración maya, que es el primer tema, pues forzosamente tenemos que hablar y tenemos que recordarnos de esa gran cultura que fueron los mayas. Ellos se utilizaron para contar, para enumerar, para sumar, restar, multiplicar, dividir y muchas otras operaciones, incluso para los cálculos astronómicos tan acertados, pues se utilizaron una numeración, la numeración del 0 al 20, que es la base de la numeración maya. Estos números tienen su origen de la misma composición del cuerpo humano y también del tejido maya. Algo muy importante que nosotros seguramente sabemos porque lo vemos desde la primaria es de que en esta numeración se utilizan únicamente 3 elementos. Se utiliza el caracol o concha, como ustedes le quieran llamar, que simboliza complemento, no significa ausencia, sino complemento. También se utiliza el punto, que es una unidad, y la barra, que es igual a 5, ¿verdad? Eso yo creo que ya muchos lo manejamos en diversos contextos, incluso lo enseñamos. Pero algo muy importante que a veces no nos hemos dado cuenta es de que ¿por qué los mayas utilizaron solo 3 elementos y otras culturas utilizaron tantos? Pues déjenme decirles que según los estudios que se han realizado últimamente y que siempre se han sabido de ello, pues se puede decir que el grado de desarrollo intelectual de una cultura se puede medir por la capacidad que estos tienen para sintetizar sus ideas. Es decir, no estamos menospreciando otras culturas, pero los mayas fueron tan inteligentes que les bastó
3 elementos únicamente para poder llegar a contar hasta millones, billones y muchas cantidades que incluso nosotros aún no comprendemos o bien aún no conocemos, ¿verdad? Asimismo, es importante que nosotros recordemos que los números los vamos a utilizar siempre, ¿sí? Muchos quieren desde la primera lección llegar a contar hasta miles, millones incluso, y sí se puede. Sí se puede. Sin embargo, tenemos que ver primero los números del 0 al 20. No podemos pasar a otra lección si nosotros no hemos aprendido muy bien los números del 1 al 20. Bueno, vamos entonces a repasar un poco lo que vimos en edad primaria. Seguramente muchos ahora se van a recordar de su maestro de primaria. Vamos entonces. Este lado, si ustedes pueden ver, aparecen los números del 0 al 10. El 0 se representa con una concha o un caracol. El 1 es un punto. El 2 son 2 puntos. 3 son 3 puntos. 4 son 4 puntos. 5 es una barra. 6 es una barra más un punto. 7 es una barra más 2 puntitos. 8 es una barra más 3 puntitos. 9 es una barra acompañada de 3 puntitos. Por supuesto, estas tienen que ir encima, verán, no van a ir a la par. Y 10, que son 2 barras, porque cada barra tiene un valor de 5. Ahora bien, si vemos hacia acá, ya nos podemos dar cuenta que acá aparecen desde el 11 hasta el número 20. 11 son 2 barras más un puntito. 12, 2 barras más 2 puntitos. 13, 2 barras y 3 puntos, ¿verdad? 14, 2 barras y 4 puntos. 15 son 3 barras. Ajá. Ahora bien, 16, 3 barras y 1 punto. 17, 3 barras y 2 puntos. 18, 3 barras y 3 puntos. 19, 3 barras y 4 puntos. Recordemos que solo podemos escribir 4 puntos en la numeración maya, verá igual solo 3 barras. Entonces, ya como decimos 20, bueno, ahí ya se utiliza otro nivel. Vamos a decir que es un punto más un caracol, es decir, porque en esta posición ya el punto ya empieza a tener otro valor, ¿verdad? Ya se contempla como una veintena. Y el 0 pues es complemento, ¿verdad? Ahora bien, eso es retroalimentación. Lo que ahora necesito que ustedes me pongan mucha atención, por favor, allá en casa o en cualquier lugar donde estén, es la denominación de cada uno de estos, pero en idioma cachiquel. Vamos a empezar nuevamente. Acá, si podemos ver, están del 0 al 10, pero ahora vamos a ver únicamente la parte de la denominación cachiquel, por favor. Repitamos todos en casa. 0 se dice Waish. ¿Todos juntos? Waish. Muy bien. 1, Hun. ¿Todos? Hun. 2 se dice Kai. Ajá, Kai. 3, Oshi. Oshi. No es Oshi, es Oshi. 4, Kaji. Todos juntos, por favor. Kaji. Aunque muchos se estén riendo de nosotros porque seguramente en la oficina o en la casa, ¿y este qué está haciendo? ¿Por qué está hablando solo? Pero solo así vamos a aprender. 5 se dice Bo-o. Todos juntos, por favor. Bo-o. 6, Wa-ji. Todos juntos. Wa-ji. 7, Bu-ju. Todos juntos. Bu-ju. 8, Wa-sha-ji. Wa-sha-ji. Yo sé que es un poco difícil, pero tenemos que repasarlo. Todos, por favor. Wa-sha-ji. Wa-sha-ji. Muy bien. 9 se dice LG. LG. Así, con una B glotalizada. Y 10 se dice Laju. Muy bien. Laju. Excelente. Ahora vamos a ver hacia la otra parte de nuestra pantalla y vamos a ver ahora los números del 11 al 20 en idioma cachiquel, ¿sí? Todos juntos, por favor, leamos. Aquí dice 11, Hulaju. Todos, Hulaju. 12, Kaplaju. Kaplaju. 13, Oshlaju. Oshlaju. 14, Kajlaju. Kajlaju. Esa es fácil. 15 también es muy fácil, solo se los voy a decir una vez. Bolaju. Ajá. 16, Waklaju. 17 se dice Buklaju. 18, Wakshaklaju. Así, Wakshaklaju. Todos juntos, por favor. Wakshaklaju. 19 se dice Pelejlaju. Pelejlaju.
¿Y 20 cómo se dirá? Se dice jukal. Jukal. ¿Todos juntos? Jukal. Muy bien. Gracias por estar con nosotros. Vamos a una pausa y al regresar seguiremos con esta lección. Y por favor, no se desprendan de su televisor o de su pantalla, que pronto volvemos. Cactijay Talowich. Por eso es importante que tú aprendas y tienes que repasar y repasar y repasar, porque lo contrario no se te va a quedar. Ay, Charlie, mira, ya estamos al aire y ni cuenta nos habíamos dado. Es que eso es lo que pasa cuando uno está hablando, está enseñando el idioma y tú estás aprendiendo, pues ya ni nos damos cuenta, ¿verdad? Ajá, pero es así como vamos a empezar con la retroalimentación de la lección pasada, de la lección número 6, y aquí nuestro amigo Charlie, no un utsil chique, richin yo ruto chipam rija tochtopenik richin rija tejonik. Ana utsil. Bueno, Charlie, ahora que tú pusiste atención, ¿verdad? Ja, tejoner. Ah, muy bien. ¿Y cómo te pareció la lección? Difícil. Difícil. Pero ya aprendí. ¿Tienes alguna duda o algo así? Ja, tejoner. A ver, dime las dudas y yo te las voy a responder. ¿Cómo se dice matemática, profesor? Ah, ¿cómo se dice matemática? Bueno, matemática se dice retamapalil agilanem. Así como aparece en pantalla. Retamapalil agilanem. ¿Cómo? Retamapalil agilanem. Muy bien, Charlie. ¿Alguna otra duda que tengas? Pregunta, tú pregunta. ¿Cómo? ¿Cómo se dice 400, tejoner? Ah, bueno, 400 se dice ju-o. ¿Cómo? Ju-o. ¿Tú? Ju-o. Muy bien, Charlie, te felicito. Ajá, sí, exactamente. ¿Tienes alguna otra duda? ¿Cómo se dice 2014, tejoner? Ah, 2014. Se dice wok-o kajlahu. ¿Cómo? Wok-o kajlahu. Ajá. ¿Por qué, tejoner? Wok-o, porque wok-o quiere decir 5 de 400, ¿sí? Wok-o quiere decir 2000, que son 5 de 400. Y kajlahu, pues es 14, eso ya lo vimos. Ajá, así es, Charlie. Ahora ya sé, tejoner. Ya sabes, muy bien. ¿Sabes qué es lo que te voy a enseñar? ¿Qué crees tú? Matamanta, tejoner. Mangahuetamanta. Manak. Nak, tejoner. Ah, bueno, yo te voy a decir entonces. Vamos a aprender algunas frases, ¿sí? Vamos a aprender algunas frases muy útiles en el idioma cachiquel que tienen que ver con los números. Ya te lo había dicho en la lección anterior. Tejoner. Sí, ¿Y dime. si yo te pregunto? ¿Y tú me traduces? Bueno, está bien. Dime todas esas preguntas que a ti te surgen de la mente y yo te las voy a decir, ¿sí? Pero la condición es la siguiente. Tú vas a tener que aprendértelas en cachiquel y luego me lo dices, ¿sí? ¡Ja, tejoner! Utska, Charlie. Tabirpe, Charlie. Ya tengo acá shaj. ¿Cómo se dice? Yo tengo 5 quetzales. Muy fácil, Charlie. Te dice Rinko bo'o numa uk. Otra vez más. Rinko bo'o numa uk. Ahora tú. Rinko bo'o numa uk. Ajá, Rinko bo'o numa uk. Muy bien, Charlie. Son quetzales, tejoner. Sí, son quetzales, Charlie. Ah. Son quetzales. Ahora bien, son 5 frases. Vamos a ver, ya agotamos esta. Dime otra frase. Tejoner. ¿Cómo se dice hace 3 años? Hace 3 años se dice Oshi Juna Chiqij Kan. Oshi Juna Chiqij Kan. ¿Tú? Oshi Juna Chiqij Kan. Ajá, Oshi Juna Chiqij Kan. Oshi Juna Chiqij Kan. Así es, Charlie. Dime otra pregunta, ¿sí? Yo tengo 20 años. Ah, yo tengo 20 años, se dice Ring o Jukal Nujuna. Ring o Jukal Nujuna. Ring o Jukal Nujuna. Exactamente, Ring o Jukal Nujuna. Ajá, exactamente, Charlie. A ver, dime otra frase. Me casaré dentro de 6 años. Ah, me casaré dentro de 6 años. Está bien, es muy fácil. Se dice Shkikule pa waki
juna. Shkikule pa waqi juna. Waqi juna. Ahora tú. Shkikule pa waqi juna. Exactamente, shkikule pa waqi juna. Me voy a casar dentro de 6 años. Ay, no, muy joven te vas a casar tú. Ah, Muy bien, Charlie. A ver, dime otra frase. quiero 2 helados. Quiero 2 helados. Ay, Dios, y no solo quieres uno, quieres 2. Quiero Están 3 bien. helados. Ay, ¿quieres 3? Quiero 2 helados. ¿2 o 3? 2 y 3. 2 y 3. Bueno, primero vamos a decir 2 helados. Yo quiero 2 helados, se dice Nuajo kai chuch. Nuajo kai chuch. Ahora tú. Guajo, caí, chuch. Exactamente, en Oaxaca y chuch. ¿Sí? Chuch. ¿Qué Ajá. es chuch? Chuch es helado. Es helado en idioma cachiquel. ¿Sí? Chuch. Chuch. Así, chuch. Chuch. ¿A ti te gusta el chuch? Chuch. Ja. ¿Qué? ¿Qué? Chuch. Yalanqui. Ah, yalanqui. Yalanqui es muy dulce, ¿verdad? Ah, exactamente, Charlie. Bueno, ahora, Wakami, Neketamaka, Humpish. Pish. Pish. Achkeri Ah, pish. yo no soy Bishan. Nahuajoya pishan. Utska, Charlie. Bueno, Pish. nuestra canción se llama La Juj Rui Nuka. ¿Cómo? La Joj Rubí. No, ¿qué? Nuka. No, La Juj Rui Nuka. La Joj Rubí, no, Ajá. Y la canción dice así. Junka i oshi, kajibo o waki, bukuang sakip eleje, la juj rui nuka, la juj rui waken, la juj rui nuka, la juj rui waken. ¿Sí? Vaya, una vez más. Ahora yo voy a cantar una parte y tú vas a repetir después de mí, ¿sí? Uts, tejone. Utska Charlie. Junka i oshi, Honka y Oshi. kajibo o waki, Kajibo Owaki. bukuang sakip eleje, Wakawak Shakib Eleje. la juj La Joj. rui nuka, La Joj Rubí, no, la juj rui waken, La Joj Rubí, Waken. la juj rui nuka, La Joj Rubí, no, la juj rui waken. La Joj Rubí, Waken. Muy bien, Charlie, muy bien. Bueno, ahora vamos a cantar los dos, ¿sí? Junka y Yoshi. Junka y Yoshi, kajibo o waki, bukuak sakip eleje, la juj rui nuka, la juj rui waken, la juj rui nuka, la juj rui waken. Janila Mateos Charlie, Janila Mateos, Rumat Kopejikin, Chuka Janila Mateos Chiwerish, Rumais Kopejikin, Rumashit Etper Kasamach. Gracias, Charlie, por estar conmigo y con todos nuestros televidentes. Y gracias, amable audiencia, por estar acá y por acompañarnos en estas lecciones del idioma cachiquel. Los esperamos en una próxima oportunidad. Charlie, Les agradecemos el habernos acompañado en esta lección. Los invitamos para el siguiente programa. Y no se olviden de repasar las lecciones anteriores y la lección de hoy, para así facilitar el aprendizaje de la siguiente lección. Mateos Chivero Mashish Kuekikin, Karaibech Chicota, Kichiwetamach Karikiri Kasamagre, Mantimestach, Tikamluch Ronojer Riwetaman Perigir Kabihir, Chukari Chiwetamach Wakami, Yishkoyobech Parihunchik Katijonik.